La última parte de este acto es un coloquio sobre la libertad económica en el ámbito local y su promoción desde las políticas municipales. Invito ahora al Chief Economist de la Fundación, Alberto Gómez, a subir al escenario para recibir a sus invitados en el panel que va a moderar, compuesto por Víctor Hugo Rodríguez, presidente de AGE La Palma, don Juan José Martínez, concejal de Hacienda, Patrimonio y Políticas Sociales de Santa Cruz de Tenerife, y don David Henneberger, director de la Fundación Friedrich Naumann para España, Italia y Portugal. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. En efecto, es un placer estar aquí con estos invitados de excepción. Hemos abierto, como ya sabéis, unos canales para que los aquí asistentes, los aquí presentes, podáis realizar preguntas previamente para este coloquio y vamos a abordar todos esos temas que nos habéis comentado a través de ese canal que hemos facilitado. Pero primero quería trasladar a nuestros invitados una pregunta, que es ¿qué valor concede cada uno de vosotros a la libertad económica? Adelante, concejal. Bueno, la verdad que es una pregunta que puede dar lugar a mucho debate, ¿no? Pero la libertad económica, o nosotros lo entendemos así, es como la posibilidad, a través de la capacidad que cada uno tiene de realizar sus ideas, sus proyectos, de poder hacerlo en un entorno que lo favorezca o que al menos no suponga una intervención que lo impida. Desde luego es la base del progreso económico, pero también del progreso social, de las sociedades que a lo largo de la historia se han caracterizado por tener mayores índices de libertad económica. Eso ha llevado normalmente pues, mayores índices de progreso. Y es sin duda la clave, junto con el desarrollo de todo un sistema de protección social que permita a los más vulnerables, a los que no tienen esas oportunidades, pues tenerlas, pues es la base para un crecimiento de una sociedad, hablemos de un país o hablemos de una ciudad. Muchas gracias, señor concejal. Adelante, señor Henneberger. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Claro, la libertad no es ilimitada. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro y eso también aplica en lo económico. Entonces, para mí, libertad económica es el marco legal más libre posible para guardar las libertades de todos. O de una manera más filosófica, un poco parecido a lo que ha mencionado el concejal, la libertad artística nadie realmente cuestiona y si la atacas, te atacan a ti y con razón, pero lo mismo debería pasar con la libertad económica, porque si yo tengo una idea de negocio que no hace daño a nadie, nadie debería intentar delimitar mi libertad. Muchas gracias, señor Henneberger. Adelante, señor Rodríguez. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a la organización por haberme invitado, a los tertulios compañeros y a todos los que tienen a bien escuchar a uno aquí. La libertad económica, yo la concibo, vamos a ver, estoy hablando en representación de AGE, pero permítanme que a título personal haga esta reflexión. La libertad económica la concibo como una consecuencia de la defensa de todas las otras libertades. La libertad económica es una consecuencia positiva, entendemos per se. Si se defiende la libertad ideológica, la libertad de expresión, sin confundir, como bien dijo el compañero, la libertad con el libertinaje. Si se defienden las libertades en su máxima expresión y desde un marco moral, la consecuencia es la libertad económica. También entiendo, y en representación del empresariado me toca decirlo, lo entiendo, no, pero es que lo entiendo y lo comparto, lo segundo en su totalidad, que no se puede concebir libertad sin propiedad privada, ni propiedad privada sin libertad. Quien entienda o haya estudiado Rothbard o cualquier otro académico de la escuela austríaca, que a mí me ha influenciado mucho más que la escuela de Chicago en lo personal, entenderá lo que estoy hablando y además lo secundará. La libertad solo se entiende si hay respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y a la propiedad privada. Y el prójimo, a su vez, tiene que tener respeto irrestricto a nuestro proyecto de vida. Muchas gracias, señor Rodríguez. Como comentaba antes, el secretario general de la Fundación, el ILECE, incluye este año, en 2023, por primera vez, el impuesto de construcciones y obras. Y diversas personas se han interesado y nos han preguntado por esta cuestión en las preguntas que nos han enviado.
Como comentaba el secretario general, es un impuesto bastante oneroso, que puede alcanzar hasta el 4% o el 5% en algunos regímenes forales. Y las dos ciudades canarias que se encuentran en el top 10, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, tienen un impuesto de construcciones y obras inferior al máximo, en este caso. Santa Cruz de Tenerife, además, es el que tiene el impuesto más bajo. Quisiera preguntarle, señor concejal, usted hablaba antes de cómo, en ocasiones, impuestos más bajos no significa necesariamente una recaudación inferior. ¿Cómo percibe usted el impacto de este impuesto sobre la actividad económica y empresarial de la ciudad? Bueno, una bajada tan significativa como lo que hicimos en el 2018 sobre el ICIO, pasamos de un 4% a un 1,8%, significa que hay muchos proyectos empresariales cuyos índices de rentabilidad de repente entraban en número, porque bueno, más de 2 puntos puede significar la diferencia en que una empresa, un empresario, pues decida que esta inversión es rentable o no lo es, ¿no? Por poner un ejemplo, recientemente estamos trabajando sobre la licitación de una concesión para un edificio y un parking en el centro de la ciudad, y las tasas de rentabilidad que nos salían eran en torno de un 5%. Bueno, si tuviéramos un ICIO mayor, pues necesitaríamos a lo mejor un 7% para poder compensar lo que pudiera ser que una inversión de este tipo entrara dentro de lo que son pues la norma habitual a la hora de tomar una decisión de inversión. Eso ha hecho, junto con otros factores que hacen que Santa Cruz sea atractiva para invertir, como decía antes, que la caída en la recaudación que tuvimos en el 2018, en el momento de introducir esta reducción del tipo impositivo, la hemos recuperado en el 2021. Ya tenemos el mismo nivel de recaudación que teníamos en el 2021, con unos tipos que son menos de la mitad de los que teníamos en esa época. Por tanto, la actividad, como regla de 3, se ha duplicado en este periodo en el sector de la construcción. Es un ejemplo claro de cómo pues decisiones de este tipo no implican necesariamente una caída de los recursos públicos, sino que al contrario, al final estamos en un entorno donde tenemos los mismos recursos, pero además estamos generando más actividad económica y, en definitiva, el principal objetivo de nuestras políticas, que es la generación de empleo. Es un ejemplo muy interesante y esperamos que el resto de ciudades tomen nota de este ejemplo. Señor Rodríguez, le quería preguntar, como joven empresario, ¿cómo percibe usted el efecto de este impuesto sobre la actividad empresarial que llevan a cabo? No puedo otra cosa, y así se lo trasladaba fuera de cámaras y de micrófono a los compañeros, no puedo otra cosa que alegrarme. O sea, alegrarnos, y así lo hablábamos dentro del seno de AG Tenerife, alegrarnos, pero sí, y ni mucho menos en momentos de críticas, ni críticas constructivas, ni nada así. Pero sí decía un libro de estrategia militar y filosofía oriental que la autocomplacencia es el principio del fin de cualquier sistema y la autocrítica es lo único que nos hace avanzar y evolucionar. O sea, ¿referente para el resto de ciudades del archipiélago? Probablemente sí. Pero uno es muy libre o poco libre en función de qué se compara. Por ejemplo, si nos comparamos con Marina Leda, estamos en unos ratios de libertad elevadísimos que son todo lo contrario que si nos comparamos con Singapur o Suiza, por ejemplo. Entonces, sí, felicitarlos, alegrándome enormemente como persona que desarrolla mercado y economía en este marco territorial, pero siempre que no nos quedemos en un brindis al sol, que no nos quedemos en, ay, pues conseguimos esto y qué bien. Sí, y excelente gestión, y se lo digo pública y en privado, pero tiene que ser siempre increchento. Hay cosas que no deberían tener tope, y la libertad es una de ellas. La libertad entendida con moral, porque es que si no, no es libertad. La libertad entendida con moralidad es una de esas cosas que, nada, pues bien, estamos en un ratio de 7 sobre 10. No, o sea, sí, felicidades, pero está el 8, el 9 y el 10 también. Estoy seguro que con gestores así pueden llegar a conseguirlo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Otra cuestión que ha suscitado mucho interés y ha traído muchos comentarios en las anteriores ediciones, desde la primera edición del ILEZ en el año 2018, es el coste general que los ayuntamientos suponen para los contribuyentes y para los ciudadanos, y también el coste de la deuda pública de las administraciones municipales. En este caso, desde la Fundación para el Avance de la Libertad, lo que creemos es que los ayuntamientos deben ser, por un lado, austeros y eficientes en el gasto público y en la gestión municipal, y por otro lado, que deben controlar el endeudamiento y, si es posible, eliminarlo. ¿Comparten ustedes nuestra opinión, señor concejal? Bueno, yo lo comparto casi en su totalidad.
Yo creo que los ayuntamientos tienen que ser austeros, tienen que hacer una gestión, como es lógico, lo más eficiente posible, pero en cuanto al endeudamiento, yo diría que depende, y depende fundamentalmente de para qué se destine. Si estamos hablando de un endeudamiento que va a generar economías, externalidades positivas en la ciudad, como por poner un ejemplo, el programa de recuperación del patrimonio histórico que estamos impulsando en la ciudad y que estamos financiando en buena parte con un préstamo. Bueno, eso va a suponer en el medio plazo que Santa Cruz de Tenerife tenga un producto turístico más interesante que ofertar. Vamos a rehabilitar o estamos rehabilitando desde espacios como el único templo masónico que queda en pie en Europa. Santa Cruz de Tenerife tiene en su frente marítimo 4 castillos, algunos de ellos contemporáneos de la victoria sobre Nelson, que estamos también recuperando. El Palacio de Carta, un edificio muy cerca de aquí, donde vamos a ubicar también instalaciones museísticas. Bueno, todo eso va a suponer, esa inversión va a suponer un retorno en el medio plazo para la ciudad, en forma de actividad económica, en forma de empleo, en forma de más capacidad de atraer turistas a la ciudad. Pero si ese mismo nivel de endeudamiento lo destináramos, por ejemplo, pues a fiestas, a gasto corriente, pues desde luego estaría de acuerdo con que no es un nivel de endeudamiento que se justifique. En cambio, si son inversiones que son productivas para la ciudad, que van a tener un retorno, que incluso en el medio plazo se autofinancian, yo creo que en esa situación yo creo que son razonablemente viables este tipo de operaciones. Totalmente de acuerdo con usted, señor concejal. Señor Henneberger, ¿cuál es la visión de la Fundación Friedrich Naumann sobre este aspecto? Pues antes quería decir nada más que no podría estar más de acuerdo con el compañero, que hay que defender la libertad a nivel diario y no se puede descansar, porque los enemigos de la libertad están ahí muy activos. Lo vemos sobre todo también en el tema de Hacienda y también vivienda, lo que hablamos antes, que para mí es el tema social más relevante de este ciclo a lo mejor, y justo una iniciativa como bajar los impuestos de construcción ayuda que se baje la presión de la escasez de vivienda y no como lo hacen gobiernos en Berlín o Barcelona que inhiben la inversión en construcción. El tema fiscal estoy de acuerdo. Yo creo que lo vemos actualmente con las crisis, con las varias crisis que estamos teniendo todavía, la crisis económica post-COVID, la crisis económica causada por la guerra de Rusia en Ucrania, que si hay una buena gestión fiscal, si hay responsabilidad fiscal en tiempos buenos, hay espacio para maniobra cuando uno necesita maniobra. Y yo creo que esa es una lección. Que los gobiernos, sean locales, regionales o nacionales, gastan deuda pública en gastos corrientes, no es sostenible. Pero hay situaciones cuando es necesario endeudarse porque hay que combatir una crisis económica, porque hay que invertir en infraestructura, lo que es el caso de Alemania, por ejemplo. Entonces, tampoco es un sí o no, es un depende. Muchas gracias, señor Henneberger. Otro punto fundamental relacionado con el aspecto de la eficiencia presupuestaria y del coste de los ayuntamientos para los contribuyentes es el debate sobre la externalización o la municipalización de los servicios públicos, de los servicios municipales. Desde la Fundación consideramos que la externalización debe ser todo lo posible, debe alcanzar el máximo número de servicios públicos posibles y que dentro de ellos se introduzca también la competencia en la medida en que se permita. Creemos que estas externalizaciones pueden ayudar a mejorar la eficiencia del gasto público, como comentábamos antes, y hacer que los ciudadanos perciban servicios de mayor calidad a un coste inferior y, en última instancia, mejorar las finanzas públicas y permitir a los ayuntamientos bajar los impuestos a sus contribuyentes. Señor concejal, ¿cómo plantea usted desde su ayuntamiento el tema de las externalizaciones de los servicios públicos y la colaboración público-privada? Bueno, en líneas generales tiene que ser así, pero esto es como todo, ¿no? Y volvería a la contestación de antes, ¿no? Depende. Normalmente sí, y nosotros tenemos externalizados un gran número de servicios, pero hay algunos que tienen que estar reservados, o la experiencia y la experiencia propia
en el ayuntamiento es que tiene que ser personal funcionario. Y pongo ese ejemplo. Santa Cruz de Tenerife tuvo en los primeros años de este siglo externalizado la recaudación. Y los resultados, una vez que se recuperó, porque bueno, los resultados no eran los positivos, se tuvo un incremento en la eficiencia de la recaudación, tanto en cifras relativas como absolutas, en cuanto a la capacidad de recuperar, bueno, de recaudar, de hacer efectivo pues los impuestos que se tenían que generar para la ciudad. Ahí tenemos un ejemplo de cómo, bueno, no todo puede ser externalizado. Lo comentábamos también antes, hay servicios que probablemente puedan sustituir a policías municipales, lo que tiene que ver con la custodia de los edificios. No hay valor añadido en que lo haga un policía y no lo haga un guardia de seguridad, y eso lo ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y hemos minimizado el uso de policías municipales en ese tipo de funciones, pero es evidente que hay otras que tienen que ser prestadas por personal funcionario. A partir de ahí, todo lo demás, todo lo que son prestaciones de servicio, siempre una empresa, por el propio sistema de incentivos, va a hacerlo mejor que probablemente si lo hiciéramos con empleados municipales. Y esto es algo que se ha generalizado en el conjunto del país. Ni siquiera los ayuntamientos que están gestionados por formaciones políticas más a la izquierda han remunicipalizado este tipo de servicios, porque al final, por encima de las ideologías está la evidencia. Y bueno, las cosas que funcionan, pues desde luego tenemos que hacer que sigan funcionando. Muchas gracias, señor concejal. Señor Rodríguez, usted como empresario, ¿cómo cree que el sector privado y las empresas privadas pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los ayuntamientos? Están condenadas a entenderse. El legislador tiene en estos momentos, e incluso hablando de libertad, que siempre se le tacha al legislador, no, es un compañero, es un aliado en el avance hacia la libertad. El legislador no solo regula, en algunos casos, y cuando hay un exceso de legislación, desregula, que es algo que entiendo que nos gusta a todos, los liberales, minarquistas, liberales clásicos y demás. El legislador desregula. Y la desregulación unida a la externalización, ahora viene un matiz, por favor, la desregulación unida a la externalización, siempre y cuando ésta se vea sometida a criterios de transparencia, que acaben incluso la dedocracia por debajo de 14.900 euros, que cuando se externalice algo siempre sea cómo se externaliza, qué es externalizar, que algo que hasta el momento ha sido gestionado desde la Administración del Estado pasa a competir en el libre mercado. Pues en el libre mercado triunfa aquel o aquellas empresas que ofertan al prójimo bienes o servicios mejores a un precio más competitivo. Esa es la que tiene que ganar en una libre concurrencia de una externalización municipal, insular o autonómica, aquella que brinda al prójimo, o sea, a los ciudadanos, bienes o servicios mejores a un precio más competitivo. Y hay que ver en la redacción de pliegos de dicha externalización qué se tiene en cuenta, porque es que si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la empresa sea local, cuando ya no es así, afortunadamente, la libre concurrencia es libre concurrencia, que la empresa tenga mayor arraigo en esta tierra que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, que muy inteligentes porque miren el resultado que han tenido, los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife lo que quieren es un buen servicio, un buen producto a un buen precio. Y si el vecino de otra isla o de otra comunidad autónoma o de otra nación lo oferta, él lo que quiere es pagar bien positiva, o ya sea bien positiva, pero un servicio externalizado, un coste lo más reducido posible. Entonces, la externalización, bien, pero con cuidado porque si se vicia puede llegar a ser un arma de doble filo. Si no se vicia y hay transparencia, es auditable y demás. Como decía el compañero Juan, la libre concurrencia y la competitividad del sector privado hace que no solo se optimice, sino que se evolucione en esa competición, porque la próxima licitación que haya, la competencia de la misma va a ir con mejoras, aportaciones y más de para dar, esta vez sí coger el contrato de ellos, y eso es lo que nos hace evolucionar como sociedad. O sea, externalización, por supuesto que sí, con esos matices que añadí, pero por supuesto que sí. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Henneberger, en los últimos años, desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, habéis puesto el foco en dos cuestiones principalmente. Una es el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y otra es la integración de los nuevos vecinos resultantes de la inmigración. Por cierto, animo a todo el mundo a consultar el trabajo que ha hecho la Fundación Friedrich Naumann en estos dos aspectos. Y quería preguntarle, señor Henneberger, ¿son estos dos aspectos, estas dos áreas políticas,
áreas en las que los gobiernos municipales deben tener una participación activa. Sí, totalmente. Yo creo que el tema de vivienda ya lo tocamos brevemente. Todo lo que incentiva la construcción de vivienda es bueno. Yo soy de Hamburgo, una ciudad portuaria también, y lo que tenemos ahí es una mezcla de, pues si un inversor, por ejemplo, llega y dice, en este edificio voy a construir una tercera parte de pisos de compraventa, otra tercera parte de pisos de alquiler a precio de mercado y otra tercera parte de alquiler más bajo para que sea más accesible a familias con recursos más reducidas. La administración limita mucha parte de la burocracia, que muchas veces inhibe también la inversión, no solo la carga fiscal. Entonces, ese tipo de ideas son buenas, creo yo, para contribuir a la construcción. Y como he dicho, yo creo que es la cuestión social que realmente tiene mucho poder de lastimar nuestra democracia. Porque si la promesa de que los jóvenes, los hijos van a vivir mejor que nosotros ya no existe tanto en muchas ciudades por la falta de vivienda. Entonces, todo lo que ayuda a la construcción es bueno en sí. El otro tema, los migrantes. Sí. Integración, claro, integración, ¿dónde está realmente pasando o dónde estamos observando la integración? Obviamente a nivel local, porque la gente no se integra en un país, por ejemplo, se integra en una ciudad, en una sociedad, una ciudadanía local. La demanda de trabajo también es local. Entonces, todo lo que puede hacer un gobierno local para facilitar la integración de los migrantes en el mercado laboral, por ejemplo, también ayuda, obviamente, al crecimiento económico. Muchas veces, desafortunadamente, es legislación nacional que inhibe la participación de los migrantes en la migración. Fundalip también está trabajando fuertemente el tema, igual que nosotros. El tema de migrantes empresarios, por ejemplo, nos preocupa muchísimo porque mucha gente, en Alemania la tasa de empresarios de la población migratoria es más alta que en la población en general. ¿Y por qué? Porque ya son emprendedores de cierto modo cuando migran, porque a nadie le encanta salir de su pueblo, de su ciudad, de su país, dejar a sus amigos y su familia atrás. No, están luchando por una mejor vida y por eso naturalmente tienen una parte de su genética ya más empresarial, y creo que estamos fallando un poco como sociedad de aprovechar ese potencial, aparte de la cuestión moral, obviamente. Muchas gracias, señor Henneberger. En efecto, el tema del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes es un problema muy preocupante, que además ha copado muchas portadas últimamente y es también uno de los focos del Gobierno y está preparando varias medidas regulatorias. Yo quisiera preguntarle, señor concejal, desde su ayuntamiento, ¿cómo se está afrontando este problema? Bueno, en Santa Cruz de Tenerife, porque hablamos de los indicadores económicos, ¿no? y hablamos de la presión fiscal, pero por el lado del gasto, Santa Cruz de Tenerife es la quinta ciudad de España, de más de 100.000 habitantes, por gasto social por habitante. Es decir, que es un esfuerzo que también hacemos. Esa baja presión fiscal en ningún caso va en detrimento de los servicios públicos que prestamos. Y en materia de inversión, la principal política inversora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de que la competencia es más del Gobierno de Canarias, es la política de vivienda. Tenemos un plan para los próximos 4 años, invertir 92 millones de euros. Por una parte, la rehabilitación de vivienda, más de 3.500 viviendas están dentro de ese plan, en los barrios más populares de la ciudad, y por otra parte, la construcción de en torno a unas 400 viviendas para alquiler social, para precisamente los colectivos más vulnerables de la ciudad. Por eso decía también que cuando hablamos de endeudamiento, pues será bueno o malo en función de cuál es el destino que le vayamos a dar. Y en este caso estamos hablando, por un lado, de políticas que reactivan la actividad económica en la ciudad, como poner en valor nuestro patrimonio histórico, pero también el ofrecer a la ciudadanía más vulnerable pues la posibilidad del acceso a la vivienda. Muchas gracias, señor concejal. Y siguiendo con
con el tema del gasto público y del endeudamiento. Yo quisiera preguntarle por una de las partidas más importantes de gastos que tienen los ayuntamientos, que es la de los salarios municipales, ¿no? El tamaño de las plantillas municipales y los gastos de personal son un factor que dentro del ILECE lastra a muchas ciudades a la parte baja o media baja de la tabla. En general, ¿usted cree que los ayuntamientos en España tienen demasiado personal? ¿Cuál es su visión sobre esta cuestión? Bueno, pues me imagino que esto será como en botella, ¿no? Que habrá de todo, ¿no? Habrá, y más que ayuntamientos con exceso de personal, yo creo que el problema fundamental que tenemos quizás en la administración pública es el margen para poder tener flexibilidad a la hora de redistribuir los recursos, ¿no? En nuestro caso yo creo que podemos presumir, porque así queda reflejado en el índice, es algo de lo que ustedes valoran también, pues que tenemos un personal, y aquí tenemos una representación importante del personal directivo del ayuntamiento, muy productivo en función del presupuesto que se gestiona por trabajadores públicos. Bueno, eso es algo que nos hace sentir orgullosos, pero eso no quiere decir pues que no tengamos también necesidades de personal que cubrir. Todo está en función, pues si mantenemos esos criterios de austeridad y de eficiencia, y se traducen también en tener el personal que se necesita en cada momento en una administración. Muchas gracias, señor concejal. Otro asunto que a mí me gustaría destacar del índice de libertad económica de las ciudades españolas es el hecho de que cuando la Fundación comenzó a publicar este estudio en el año 2018, muchos pensábamos que el color político y la ideología de los ayuntamientos iba a ser un factor determinante en los resultados, en las diferencias de modelos de gestión y de fiscalidad que tienen los diferentes ayuntamientos, y cómo iba a marcar eso el desempeño de las diferentes ciudades. Pero, sin embargo, lo que vemos es que tanto los casos de excelencia del índice como los casos en la parte baja del índice no se encuentra una tendencia muy clara en torno al color político o la ideología de los ayuntamientos. Sí que parece que un factor que afecta mucho es el tamaño de la ciudad. Por ejemplo, como comentaba antes la directora de la Fundación, Roxana, las ciudades más grandes de España, Madrid, Barcelona, Valencia, suspenden en el índice, y otras también muy importantes, como son Sevilla, Bilbao, aprueban por la mínima. Voy a preguntarle, señor Rodríguez, como empresario, y a usted, señor concejal, ¿qué creen que pueden aprender estas ciudades de Santa Cruz de Tenerife? Usted, como empresario, ¿qué medidas o qué políticas cree que deberían adoptarse en otras ciudades que podrían beneficiar a la actividad empresarial? Intento empatizar con el rol de empresario, Juan. Intento empatizar, y la verdad es que tienen, sobre todo en la administración local, en la administración municipal, tienen un rol complicado. Tienen un rol complicado porque el legislador legisla, sí, pero la mayoría de medidas se hacen en el Parlamento o en el Congreso. Bueno, en el Senado, bueno, en el Parlamento de Canarias o en el Congreso, repetimos. Entonces, el margen de actuación a la hora de legislar se les queda a concejales y alcaldes o consejeros y presidentes de cabildo, se les queda ampliamente reducido. Entonces, ¿qué distingue? Pues la originalidad. O sea, si un señor con 5 cartas en una timba es capaz de hacer una jugada, y el otro señor con otras 5 o un ajedrez, tienes las piezas blancas, yo tengo las fichas negras, y tenemos ambos las mismas. ¿Por qué uno gana y otro no? Si tenemos las mismas. ¿Por qué un ayuntamiento, si tiene las mismas herramientas legislativas que otro, lo hace mejor? Pues por la capacidad intelectual, la capacidad de reinventarse, de no conformarse con esto es lo que hay, y que es otra de las cuestiones que tiene la administración local, la cercanía con el ciudadano. Es verdad que es la que más limitada está a la hora de legislar, en los ayuntamientos y cabildos, pero a su vez es los que más tienen capacidad de escuchar a sus votantes. Es la administración que tiene contacto directo con el ciudadano más evidente. Entonces eso puede que también se haya convertido en un valor añadido, que les permita pues, empatizar más, se me permite la expresión, sensibilizarse más con las causas de sus vecinos más cercanos y sus conciudadanos, supongo, porque es que te repito, con el marco legislativo limitado a Congreso y Parlamento, pues tienen una tarea ardua y complicada que a veces no me gustaría verme en ese pellejo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Ahora vamos a hablar un poco sobre esa posible poca capacidad legislativa o poco margen de actuación de los ayuntamientos. Señor concejal, ¿qué opina usted? ¿Qué
medidas que han promovido el éxito de Santa Cruz de Tenerife deberían exportarse a otras ciudades? Bueno, sería muy osado dar recomendaciones a ciudades tan importantes en el conjunto del país como las que lideran el ranking por población, pero yo creo que la principal diferencia, la apuntabas en tu introducción, en ciudades del tamaño como el nuestro, como el de Santa Cruz, los problemas tienen cara. Y en ciudades como Madrid o Barcelona, los problemas son un dato, un número, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una de las diferencias fundamentales, que al final tenemos, por el propio tamaño y la capacidad de gestionar ciudades de este calibre, pues la posibilidad de tener un contacto más próximo. Y el contacto más próximo, pues con los colectivos de empresarios que plantean un problema, que puedes saber incluso qué está pasando en la calle determinada, donde te hablan de un problema de tráfico o cómo va a significar un proyecto de peatonalización en una determinada zona de la ciudad, pues tener ese conocimiento, esa proximidad, marca la diferencia que cuando tienes que gestionar algo donde la propia escala de ciudades tan grandes te impide tener ese contacto, ¿no? Muchas gracias. Hablábamos antes de cómo hay ocasiones en las que los ayuntamientos no tienen margen para actuar o tienen pocas herramientas legislativas. También hablaba usted ahora mismo sobre la importancia de la proximidad a los vecinos, a los ciudadanos. Nosotros desde la Fundación para el Avance de la Libertad siempre hemos defendido la descentralización y la cercanía del poder político a los ciudadanos en la medida en que fuera siempre posible. ¿Qué competencias creen ustedes que hay en España de administraciones superiores que sería beneficiosas trasladar a los ayuntamientos para ser más eficientes en la gestión, beneficiar a los ciudadanos con esa cercanía? Señor concejal. Bueno, ese es un debate interesante, ¿no? Y desde luego hay muchos ámbitos donde, sobre todo aquí en Canarias, donde tenemos 4 niveles de administración operando sobre el territorio. Tenemos los ayuntamientos, tenemos los cabildos, tenemos el Gobierno de Canarias y tenemos la Administración Central del Estado. Y si bien ha habido históricamente algunos esfuerzos por ubicar en cada una de las administraciones pues competencias plenas, que yo creo que esa es la clave, que a la hora de ejercer una competencia, una administración, tenemos ejemplos que son que estamos que no encontramos solución en aspectos, por ejemplo, como el urbanístico, donde planifica una administración, que es el ayuntamiento, que está sujeto a planes a nivel territorial del cabildo y que a su vez tiene la tutela del gobierno, donde hay ya no políticos, funcionarios con criterios diferentes en cada uno de estos ámbitos, que hace que sea una carrera de obstáculos poder sacar adelante aspectos urbanísticos, ¿no? Yo creo que la clave debería ir por ahí y, desde luego, es decir, con 2 principios. Por un lado, una administración, una competencia, y por otro lado, que lo que se transfiera venga con la ficha financiera adecuada, ¿no? Porque muchas veces de administraciones superiores se legisla, se establecen condiciones pues, para la prestación de determinados servicios que están muy bien, pero no se acompañan de la financiación que eso conlleva, ¿no? Y al final son los ayuntamientos, que son los últimos en la cadena, los que normalmente pues pagan el pato, ¿no? De estar en esa situación, porque más allá de nosotros no hay nada. Es decir, el último contacto con los ciudadanos son los ayuntamientos. Muchas gracias, señor concejal. Señor Geneberger, ¿cuál es su visión y la visión de la Fundación Fredrik Naumann sobre este asunto? ¿Cómo cree que se benefician los ciudadanos de la cercanía del poder político a la hora de prestar esos servicios públicos? Yo creo que eso conlleva un poco lo que preguntaste antes sobre el color político que no está reflejado realmente en el índice en cuanto a partidos políticos. Yo creo que la buena gobernanza es lo que hace la diferencia para empezar. Y lo que a mí me gusta, aunque somos una fundación ideológica, aunque no me gusta la palabra mucho, pero es una fundación ideológica porque estamos relacionados con el Partido Liberal de Alemania, FDP, lo que me gusta de la política municipal es que es menos ideológica que el nivel nacional. Entonces no se trata de batallas
no, yo creo eso y tú estás malo porque crees en esto, es como solucionar problemas reales de la ciudadanía, y si tú quieres ser reeleccionado, pues mejor las soluciones. Y ese pragmatismo es lo que me encanta, entonces todo lo que se puede solucionar con ese pragmatismo a nivel local debe estar y permanecer a nivel local. Y luego yo creo que pues, el principio de la subsidiariedad es que debe ser voluntaria, del nivel de más bajo hacia arriba. Si un municipio, una región o un país dice que con este problema no podemos nosotros, mejor lo llevamos a nivel superior. Y eso, si respetamos ese principio, aunque en muchos países ya es muy tarde para respetarlo, y hay una tendencia preocupante de centralización en muchos ámbitos, ganaríamos todos. Y tiene que ver también con confianza, ¿no?, en la buena gestión local. Yo creo que muchos gobiernos locales merecen esa confianza. Bien, pues muchas gracias, señor Henneberger, y muchas gracias a los tres participantes, señor Martínez Díaz, concejal de Hacienda, señor David Henneberger de la Fundación Friedrich Naumann y señor Rodríguez de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y muchas gracias a todos vosotros por asistir hoy a este evento y a la Fundación para el Avance de la Libertad por esta oportunidad. Muchas gracias y devuelvo la palabra al maestro de ceremonias, Nicolás, que va a anunciar la siguiente actividad del evento. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, nuestro moderador. Y nada, les recuerdo que ya pueden visitar el ILESE 2023 en la página web de la Fundación, fundalip.org, y además allí pueden ver todos los otros proyectos que habíamos comentado. Si quieren apoyar a la Fundación, pueden hacerlo, por ejemplo, suscribiéndose a la revista mensual Avance. Pues bien, llegados al final, es el momento de dar por concluido este acto de presentación del ILESE 2023. Muchas gracias y los invito a pasar al cóctel que se va a celebrar en la planta superior, en la terraza. Muchas gracias.